Estimadas y estimados estudiantes, nos acercamos a la segunda clase de nuestra unidad 3 de psicogerontología clínica, donde el día de hoy hablaremos del deterioro cognitivo leve y de las demencias. El deterioro cognitivo leve. Hablamos de deterioro cognitivo leve cuando enfrentamos un trastorno cognitivo que suele presentarse progresivamente, pero que no afecta necesariamente las actividades de la vida diaria. Algunos criterios, como por ejemplo el Case Symposium, plantean que existen cambios no normales para la edad del sujeto no demente, declinación cognitiva definida por autorreporte, o sea, por la propia persona o reportada por un informante, y deterioro cognitivo en algunas tareas cognitivas, evaluadas a través y evidenciadas a través de una evaluación, donde existe esta evidencia de declinación cognitiva a realizar estas tareas. También se encuentran preservadas actividades básicas de la vida diaria y ahí existe un mínimo deterioro en funciones instrumentales complejas. Donde suele existir algún deterioro en deterioro cognitivo leve, donde se suele existir alguna manifestación de este deterioro, es en actividades complejas, ¿ya? Por ejemplo, el ir a algún sitio, el salir a la calle, en algún espacio, pero que de alguna forma la persona con la ayuda necesaria o la orientación, por ejemplo, del entorno, lo puede realizar sin ningún problema, ¿ya? O sea, requiere un cierto apoyo, ¿ya? O una ubicación, por ejemplo, tomar un mapa o consultar en un instrumento como un celular. Eso puede ayudar a la persona. Existen distintos tipos de deterioro cognitivo leve. El principal y el que más se ha descrito a través de la literatura y el que primero se describió a través de la literatura es el deterioro cognitivo leve amnésico de dominio único, que son aquellas fallas de memoria. Pero sin embargo, esas fallas de memoria no pueden ser no solamente ocurrir solamente eso, también puede ocurrir la alteración de otra función cognitiva adicional a la falla de memoria. Y nos estaríamos enfrentando frente a un deterioro cognitivo leve, amnésico, multidominio. Cuando no es la memoria la función cognitiva afectada, son otras las funciones cognitivas, por ejemplo, la capacidad de ejecución, la orientación, eh, nos enfrentaríamos entonces a un deterioro cognitivo leve, no amnésico, dominio único, cuando es otra función cognitiva en la única afectada, o multidominio, cuando son dos funciones cognitivas distintas a la memoria las que están afectadas. Algunos factores de riesgo que inciden en el deterioro cognitivo leve es la edad avanzada, los antecedentes familiares de demencia, sexo femenino, ¿ya? La baja escolarización, la hipercolesterolemia, ¿ya? La hipertensión arterial, la elevada homocisteína, el índice de masa corporal, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, traumatismo de cráneo, depresión y ansiedad, polifarmacia, factores genéticos también involucrados y también existen factores ambientales. A la fecha se ha estudiado que existe alguna relación de progresión entre algunos deterioros cognitivos leves hacia demencias, ¿ya? En cuanto a los deterioros cognitivos leves no amnésicos, o sea, que no existe fallas de memoria, las progresiones que se han estudiado hasta el momento son a demencia frontotemporal, a demencias vasculares y a demencias por cuerpos de Lewy. En cuanto al deterioro amnésico, lo que más se ha estudiado es la progresión a demencia de tipo Alzheimer. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de conversión del deterioro cognitivo leve a la demencia? Por ejemplo, la diabetes, el síndrome metabólico, un déficit de folatos, los síntomas neuropsiquiátricos, la pérdida de peso y el estrés pueden ser algunos de estos factores de riesgo que se han estudiado en aquellos estudios longitudinales que han demostrado esta conversión de aquellas personas que tenían deterioro cognitivo leve y que avanzaron hacia un diagnóstico de demencia. Importante considerar que la metodología diagnóstica tiene que ser siempre interdisciplinar, incorporando una entrevista familiares, una entrevista con un informante necesariamente que nos entregue la información, sobre todo en aquellos casos cuando ese deterioro cognitivo leve puede ser negado por temor, por vergüenza con el profesional. Entonces, un informante que puede ser un familiar, un vecino, alguien que en el fondo que acompañe a la persona, ¿ya? Un examen clínico y neurológico de la persona a través de neuroimagen, ¿ya? Evaluación psiquiátrica también para ver si nos enfrentamos a otro tipo de alteración, más bien desde el neuropsiquiátrico, ¿ya? Un examen de laboratorio completo, neuroimagen como mencioné, evaluación neuropsicológica a través de distintas baterías completas de test
no de un test, sino de una batería completa de estudios de distintas funciones cognitivas y diversos tipos de estudios a analizar y a seguir revisando, y para finalmente dar el diagnóstico de deterioro cognitivo. Ese deterioro cognitivo puede avanzar hacia una demencia. ¿Y qué son las demencias? En términos generales, es un grupo general, es un término que uno habla de la demencia como un gran término, un paraguas, que alberga distintos tipos de demencia. ¿Ya? Es un término general para un grupo de trastornos neurocognitivos, no representa en sí mismo una enfermedad, ¿ya? Porque describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales, con la gravedad suficiente para interferir con la funcionalidad de ese individuo y por ende con su diario vivir. No hay indicaciones claras del tipo de demencia que existe hasta que la atención progresa y se puede identificar con más detalle cuáles son los factores causales y sobre todo cuál es la manifestación que está presentando la persona. Cada demencia tiene la tendencia a ciertos tipos de manifestaciones. Algunas afectan primero la memoria, como la demencia de tipo Alzheimer, y otras afectan la marcha y la orientación, como por ejemplo una demencia por cuerpos de Lewy. Históricamente el concepto de demencia está siempre asociado a la locura, ¿ya? Desde 1700 comenzó a mencionarse como un trastorno cognitivo, sin la especificación de hoy en día, pero recién a considerarse como parte de una manifestación cognitiva, que sería la alteración de la mente de estas personas, particularmente las personas mayores. En el 1800 aparece con Napoleón, aparece como concepto legal para prohibir que aquella persona que era declarada demente fuese condenada a cualquier tipo de acto o juicio frente a un tribunal. Recién en el siglo XIX, con la exploración y el avance de la anatomía, comienza a desarrollar un sustrato neuropatológico, identificando estructuras lesionadas, hasta avanzar al siglo XX con la definición que conocemos hoy en día. Es importante destacar este concepto que todavía permanece en la cultura e incluso en muchos profesionales de atención primaria de salud y médicos en general y profesionales de la salud en general, que es el concepto de demencia senil. Uslein lo acuña en el año 1852 para clasificar aquellas demencias en personas mayores de 55 años, recordemos la esperanza de vida de aquel entonces, que eran las demencias seniles, ¿ya? Y las demencias preseniles, aquellas personas que presentaban cuadros de demencia, síntomas, en el fondo, esa agrupación de síntomas, y que eran preseniles en el fondo porque eran menores a 55 años. Esta clasificación, si ven, es la muy antigua, permaneció durante muchas décadas y todavía se mantiene en nuestros profesionales de atención de salud. Ahora, es importante destacar que este concepto ya no debe seguir siendo utilizado. Primero, existe un edadismo asociado al concepto de pensar que solamente por el hecho de envejecer las personas desarrollan un tipo de demencia, que en este caso son las demencias seniles, ¿ya? Existen distintos tipos de demencias, por lo tanto, no podemos acuñar solamente que la demencia es sinónimo a envejecer o sinónimo a ser persona mayor, porque un cuarto de la población de personas mayores, incluso menos de ese porcentaje, desarrolla algún tipo de demencia. Sí es cierto que a medida que avanza la edad, aumenta el riesgo, pero no es una relación causal, no es la edad lo que provoca las demencias. Son otras situaciones, otros son los factores de riesgo. Por lo tanto, es una explicación simple de asociar demencia con edad. Y por sobre todas las cosas, que provoca que las personas no reciban ningún tipo de atención, muchas veces porque digan que es un cambio normal. Y como ya revisamos en clases anteriores, no es un cambio normal en la persona mayor. Revisemos las clases número 2 de la unidad 1. También tenemos el caso del nihilismo terapéutico que se manifiesta cuando desatendemos síntomas, cuando un profesional cree que la demencia es parte del envejecimiento normal, desatiende los síntomas, no realiza ningún tipo de esfuerzo por atender a esa persona. Por lo tanto, también se transforma en un estigma para la persona. También la propia persona cree que su destino es único y la familia cree que nada más se puede hacer, cuando hoy en día sabemos que existe un montón existe una variada cantidad de opciones posibles a desarrollar que, si bien no van a curar la enfermedad, pueden mantener la calidad de vida de la persona. Y por otra parte, como mencioné también anteriormente, existe una gran diversidad, por lo tanto, no es un concepto hoy científicamente correcto.
Existen algunas características comunes a las demencias que se tienden a presentar en distintos tipos. Primero, es un síndrome adquirido y crónico que las personas desarrollan manifestando un deterioro significativo en relación al nivel de funcionamiento previo que tenía la persona, como estaba antes, diferenciándose de la discapacidad intelectual y del síndrome confusional agudo o delirium, que es momentáneo y generalmente provocado, en el caso del delirium, por una infección. Son causadas por lesiones estructurales en el cerebro y generalmente son irreversibles. Aunque mencionaré brevemente que existen un grupo de demencias que se catalogan como demencias porque tienen la manifestación clínica, pero su origen generalmente biológico es reversible, por ejemplo, la demencia asociada a falta de vitamina B2, que cuando la persona es intervenida clínicamente, mediante medicamentos, revierte los síntomas, o algún tipo de demencia asociadas a algunas infecciones. Pero esos son casos particulares y por eso es la necesidad de esta forma interdisciplinar de evaluar las demencias. Se caracterizan por un deterioro en las capacidades cognitivas en uno o más dominios, acompañada de trastornos psicológicos producto de estas alteraciones y comportamentales, por ejemplo, ansiedad, depresión. Sin embargo, en el orden en el que se presentan será una forma precisamente para identificar el tipo de demencia que estamos evidenciando en esta persona. La sintomatología afecta las actividades avanzadas, luego las instrumentales y luego las básicas de la vida diaria en forma progresiva, de este sentido. O sea, avanzamos primero las mayores capacidades de la persona, luego las capacidades de desenvolvernos con el entorno y luego las capacidades de autoabastecimiento y autoprotección, perdiendo la persona capacidad de funcionalidad e independencia y por lo tanto muchas veces, la mayoría de las veces requiriendo el apoyo de un cuidador, cuidadora, que en el fondo brinda apoyo, pero que siempre tiene que tratar de potenciar al máximo las capacidades que pueda realizar la persona por sí sola. Existen distintos tipos de clasificación de las demencias. Las primeras más conocidas son las demencias clasificadas de acuerdo a la topografía de las lesiones, las que pueden ser corticales, subcorticales o córtico-subcorticales si existen lesiones en ambos lados. También se clasifican según la sintomatología clínica que presenta y también según la etiopatogenia o el origen en el fondo de la demencia. Están las demencias secundarias, aquellas provocadas por ejemplo, por abuso de sustancias, o por ejemplo por efectos secundarios de un tratamiento farmacológico, o por ejemplo de un envenenamiento por alguna sustancia en el cuerpo. Pensemos en una prótesis de cadera de cobalto que al desintegrarse pueda generar una manifestación de una demencia. También existen las demencias vasculares, que son las demencias provocadas por accidentes vasculares, ¿ya? Y existen las demencias neurodegenerativas, que algunas tienen claro su origen y otras todavía es motivo de investigación y no existe explicación, porque aunque mucho se ha descubierto en cuanto a la genética de las demencias, no podemos dar a ciencia exacta hoy, podemos mencionar que el origen sea exclusivamente la manifestación de ese gen. También existe, por último, la clasificación según la evolución en el tiempo. Hay demencias que son de inicio agudo, principalmente las asociadas a infecciones, otras que son subagudo, y la mayoría, en el caso de las neurodegenerativas, son graduales, o sea, son progresivas en el tiempo. Otro tipo de clasificaciones que ya les había mencionado son estas de reversibles e irreversibles. La mayoría de las demencias son irreversibles. Sin embargo, siempre es bueno identificar si existen algún tipo de causas que pudiesen ser revertir la situación o por lo menos mantenerse en un estado de deterioro cognitivo leve. La enfermedad de Alzheimer o la demencia de tipo Alzheimer, una de las demencias más conocidas por la mayor prevalencia que existe en las personas mayores. Es a nivel mundial la que mayor prevalencia tiene y duplica su prevalencia cada 5 años, alcanzando entre un 26 y un 45% en aquellas personas de 85 años y más. ¿Ya? En este tipo de demencia, el cerebro disminuye en su volumen, se conserva el cerebelo y el tronco cerebral, que mantiene una apariencia normal frente a la neuroimagen y posteriormente cuando se observa en examen post-mortem. La atrofia es global, pero se manifiesta principalmente en el lóbulo temporal, incluyendo las regiones entorrinal y subicular, así como el hipocampo y la amígdala. ¿Ya? Los lóbulos parietales y frontales están menos alterados, aunque en algunas zonas como la prefrontal puede presentar un importante compromiso. Y a medida que se va presentando estos distintos compromisos en distintas zonas, es cuando va progresando el avance de la enfermedad, partiendo por los síntomas que vamos a revisar a continuación.
A la fecha se ha descubierto una serie de factores de riesgo de demencia tipo Alzheimer, lo cual demuestra la multicausalidad de la demencia, en el fondo, y las múltiples causas que pueden llevar finalmente al desarrollo de la demencia tipo Alzheimer. Hablamos de factores modificables a los cuales les prestamos atención y factores no modificables que en el fondo sabemos que existen y que no podemos intervenir en ellos. Algunos de los factores modificables tienen que ver con factores fetales, la hiponutrición materna, ¿ya? Factores en la infancia y la adolescencia de la persona, por ejemplo, el bajo nivel educativo, también un bajo nivel socioeconómico y la obesidad, se han estudiado como factores de riesgo en las historias de vida a nivel retrospectivo de personas con demencia tipo Alzheimer. También en la adultez y en la vejez, que algunos factores que se pueden ocurrir, por ejemplo, los factores de riesgo vascular, todos los que se involucran, los estilos de vida de la persona también, y esto también muy vinculado a la nutrición de la persona, el consumo de nutrientes y sobre todo de minerales, ¿ya? Las enfermedades y accidentes que pueda sufrir la persona. Hoy en día también se han añadido los factores de personalidad, entendiendo que también son un riesgo, sobre todo considerando que hay personas que después de una depresión muy intensa, depresión crónica, siendo personas mayores, no reciben tratamiento y eso genera un deterioro cognitivo, una pérdida neuronal y correlaciona en estudios longitudinales, progresan hacia una demencia tipo Alzheimer. Entonces, también son factores de personalidad los que pueden incidir. Las alteraciones sensoriales, como por ejemplo la hipoacusia, la pérdida de conexión con el entorno, finalmente el retraimiento, pérdida sensorial, que se ha demostrado que correlaciona con la demencia tipo Alzheimer, y también factores tóxico-ambientales. Existirían, como les dije, otros factores que no podemos intervenir, como la edad, el sexo, el tamaño craneal, los factores parentales y genéticos. Importante mencionar, hoy en día sabemos que existen ciertos genes vinculados a la demencia tipo Alzheimer, pero estos factores genéticos dependen de 3/4 partes del ambiente de la persona, o sea, la historia de vida y todos los estilos de vida que vivió esa persona para que se logren manifestar. Por lo tanto, no podemos reducir la demencia tipo Alzheimer solamente a factores genéticos, ya que exámenes post-mortem, investigaciones han demostrado en pacientes que no presentaron ningún tipo de deterioro cognitivo, ni demencia tipo Alzheimer, al realizar el decalotamiento, revisar su cerebro, mostraron las mismas lesiones del Alzheimer y sin embargo ese paciente nunca manifestó sintomatología clínica. Estas investigaciones dieron pie a lo que ya revisamos anteriormente, que es la teoría de la reserva cognitiva, y también a demostrar que la multifactorialidad de las demencias tipo Alzheimer. En cuanto al diagnóstico de la demencia, el diagnóstico de la demencia por esencia siempre es un diagnóstico clínico. Esos exámenes de gen nos pueden dar el factor de riesgo, pero no es una forma exhaustiva, diagnóstico final de la persona. El diagnóstico de demencia siempre es clínico. Lo que sí, nunca debemos, el resto de exámenes, reemplazar la evaluación, pero sí se deben hacer, realizar una evaluación exhaustiva en todas las áreas. Las baterías, a través de los criterios, pero este diagnóstico es importante, como dije, siempre clínico. Y por último, sin olvidar mencionar que es un diagnóstico médico, por lo tanto, cualquier informe de psicólogo, en el fondo, de evaluación neurocognitiva, neuropsicológica, son todos indicados al profesional, en este caso, que puede ser psiquiatra, geriatra o neurólogo. Los 3 profesionales pueden diagnosticar finalmente la demencia. ¿Ya? Nuestros informes como psicólogos van a aportar a ese diagnóstico. Algunos elementos diferenciales que debemos reconocer antes. Primero, el orden de aparición de los déficits. Eso nos va a ayudar a identificar si estamos en presencia de una demencia tipo Alzheimer o de otro tipo de demencia. El conocimiento de la manifestación en las distintas etapas de la enfermedad. Hay distintas etapas y distintas manifestaciones clínicas. El conocimiento del perfil sintomático de los tipos más frecuentes de demencia y las patologías psiquiátricas con compromiso cognitivo de la persona mayor. Esto porque existen patologías psiquiátricas que pueden hacernos creer que estamos frente a una demencia tipo Alzheimer y no lo estamos. Ahora revisaremos algunos síntomas por área cognitiva que se ve afectada con la demencia tipo Alzheimer. La primera es la memoria. La difusión amnésica es el primer síntoma reconocido de esta demencia y por lo tanto es el primer síntoma que nos hace diferenciar que nos encontramos frente a este posible diagnóstico y no a otro. En la primera instancia es la memoria a corto plazo la que se ve afectada al no poder almacenar información. Muchas veces la familia se molesta y dice, es que te lo he dicho tantas veces, me lo preguntaste 10 veces. La persona no logra almacenar que hizo esa pregunta.
Por lo tanto, cada vez que la persona emite esa pregunta, para su cerebro, para su reconocimiento, siente que es la primera vez que menciona, que es la primera vez que lo pregunta. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de almacenar. Y es importante que la familia lo conozca. Por otra parte, posteriormente, a medida que va avanzando la enfermedad, la memoria declarativa se va afectando de manera progresiva. También la memoria de trabajo y la memoria semántica también se ven afectados a medida que va avanzando, la incapacidad de recordar nombres, el nombre de hijos, por ejemplo, el nombre de nietos, nombre de objetos. ¿Ya? Finalmente, en etapas avanzadas, hay problemas severos de la memoria a largo plazo, que es la capacidad de poder recordar recuerdos, por ejemplo, hacer talleres de reminiscencia. Por eso es importante el utilizar estrategias como la música, los olores, que pueden activar recuerdos de la memoria, principalmente a largo plazo. En cuanto a la orientación temporal, al inicio de la demencia tipo Alzheimer se ve alterada, principalmente fecha, en qué día estamos, en qué estación del año estamos. Luego la orientación espacial. Caminamos por una calle, y aunque hayamos transitado a lo largo de toda nuestra vida por esa calle, no la reconocemos. O nuestra propia casa, no reconocemos nuestra habitación, dónde está el baño. Incluso lugares que la persona conoce. Luego, y finalmente, que es a medida que va avanzando, la orientación autopsíquica se ve comprometido en estados avanzados. La capacidad de decir quién es la persona, de reconocerse frente a un espejo. Generalmente se puede asustar, por eso siempre se recomienda que a medida que va avanzando la enfermedad, los espejos van desapareciendo o se van tapando dentro de la casa. En cuanto al lenguaje, el deterioro del lenguaje o afasia se manifiesta en etapas tempranas, primero con la afasia nominal o la incapacidad de nombrar objetos. Es como eso, pasa, aquello, eso, y no, la persona se bloquea, no logra mencionar y trata, y no está la posibilidad de hacer, nombrar ese objeto. A medida que avanza la enfermedad, aumenta el deterioro de la comprensión y la expresión del lenguaje. Y ya en las etapas avanzadas se presenta la ecolalia, que es la repetición involuntaria de frases, por ejemplo, perro, perro, está repitiendo. También la palilalia, que es la repetición involuntaria de vocales, ¿ya? Y esto puede llegar incluso a avanzar hasta el mutismo, y esto sobre todo cuando la familia, muchas veces producto de la manifestación de la ecolalia, de la palilalia, no sabe qué hacer con la persona, tratan de no hablar con la persona porque sienten miedo de no responder, de qué me está hablando, no le entiendo, está incoherente. Y la persona empieza a angustiarse por eso, entonces dejan de hablarle, lo cual afecta precisamente la estimulación del lenguaje, y lo que llega a muchos cuadros a avanzar hasta un mutismo, o sea, que la persona ya no vuelva a hablar. Uno tiene que lograr comprender, y para eso hoy en día se han desarrollado un montón de técnicas que obviamente son de estudio ya de niveles de posgrado, que indican de avanzar cómo trabajar comunicarse con una persona con demencia, y desde el lenguaje, sobre todo para la comprensión y sobre todo para la conexión, y sobre todo lo importante que es el lenguaje y la interacción con esa persona. En cuanto a las apraxias, el deterioro de la demencia tipo Alzheimer, primero se ve manifestada por la práctica, perdiendo la capacidad de ejecutar acciones aprendidas. La apraxia ideomotora, por ejemplo, que es la incapacidad de poner en práctica un acto motor, como por ejemplo saludar, la persona pierde esa conexión para poder realizar. ¿Ya? La apraxia del vestir, la persona le cuesta, necesita apoyo para el vestir. Sobre todo es importante ayudar, y sobre todo decirle a la persona, te voy a ayudar, porque como la persona muchas veces está desorientada, al recibir este tipo de ayuda puede agredir a la persona porque se siente invadida. ¿Ya? Entonces es importante ubicarse de frente y ayudar en el vestir, en el poner zapatos, ¿ya? Y si puede ayudar a que la persona lo logre intentar hacer, ¿ya? Es como un apoyo, más que llegar y, por ejemplo, poner una prenda encima de la persona. No, es tratar de que la persona colabore, también por un tema de la emocionalidad de la persona, que se siente mucho peor, o sea, se siente peor en general cuando solamente recibe asistencia, ¿ya? Y en estados más avanzados, esta praxis se ve afectada en la capacidad de la marcha, ¿ya? Imposibilitando que la persona pueda caminar, tiene mucho riesgo de caída y de temor a caminar, y esto sobre todo si no se estimula previamente y no se hizo un trabajo interdisciplinar con terapeuta, kinesiólogo, para poder no que progrese la enfermedad hasta este grado. Importante en ese sentido tener ayudas técnicas, barras,
si tenemos andadores en la primera instancia, y después sillas de ruedas. En cuanto a la agnosia, como incapacidad para asociar o reconocer el significado a una percepción sensorial, en etapas tempranas de la enfermedad es común que aparezca la agnosia visual, que es la inhabilidad para reconocer objetos. Es como, es celular, no lo reconozco, me cambio, pienso que son otras cosas de la persona. Y luego esta agnosia se van avanzando a niveles tan profundos que impiden, por ejemplo, que la persona reconozca a sus familiares, los rostros de sus familiares están absolutamente distorsionados, en lo que se conoce como prosopagnosia, ¿ah? Y que generalmente es lo que suele afectar más a los cuidadores y cuidadoras familiares de la persona. Incluyendo también, esto incluye la capacidad de la persona para observarse frente a un espejo, no se reconoce quién es eso, ve figura, a veces incluso ni siquiera logra ver el rostro, sino que solamente ve una imagen difusa. Existe algo particularmente destacado de la demencia tipo Alzheimer en general de las demencias, ¿ya? Pero principalmente se ha estudiado mucho más en la demencia de tipo Alzheimer, que es la negación de la enfermedad, lo que se conoce como anosognosia, ¿ya? Incapacidad de la introspección de la persona respecto al propio déficit que está experimentando. La persona no lo reconoce, lo niega. Y en otros casos se manifiesta la anosotiaforia, que es cuando existe una indiferencia frente a la situación. E incluso llegando a ridiculizar, es como riéndose de las fallas cognitivas que la persona manifiesta o de la preocupación que manifiesta el entorno por esas fallas alteraciones. Entonces, estas dos manifestaciones son clásicas y por eso siempre la clase anterior de depresión les decía, aquellas fallas de memoria de la persona con una pseudodemencia depresiva te las va a relatar, te va a decir, yo he fallado, se me quemó una olla. En el caso de la persona con una demencia tipo Alzheimer, te va a desconocer. O sea, está funcionando muy bien. Te va a relatar que fue visitado por la familia, aunque no ha sido visitado por la familia, que todo en su vida marcha muy bien. Y esa es una gran diferencia entre una pseudodemencia depresiva y particularmente una demencia tipo Alzheimer. También existen disfunciones ejecutivas, que son las que generalmente primeramente se ven afectadas, ¿ya? Manifestándose relaciones en el juicio, en la resolución de problemas, en la planificación y sobre todo en el pensamiento abstracto. Pero es importante señalar un punto en este caso. Las personas mayores con demencia sí pueden tomar decisiones en cuanto a cosas simples. Por ejemplo, si la persona quiere vestirse, uno le puede presentar dos opciones y la persona con demencia tipo Alzheimer te va a poder indicar, te va a poder responder preguntas simples de opciones finalmente, o de sí o no. Las preguntas de por qué nunca deben realizarse porque generan una necesidad de aplicar todo nuestro conocimiento y es algo que la persona con demencia tipo Alzheimer lo va perdiendo. Por lo tanto, no debemos apuntar a eso. Tenemos que siempre comunicarnos con la persona, tratar de que realice actividades y aunque a nosotros nos parezca incoherentes, por ejemplo, que esté golpeando algo, para la psiquis de esa persona, el psiquismo de esa persona, eso tiene coherencia, por lo tanto, no debemos impedir que lo haga salvo que atente contra su vida, por ejemplo, manipular un cuchillo en forma incorrecta, ¿ah? Pero en otro tipo de sentido debemos potenciar que la persona ejecute actividades. Existen algunas sintomatologías psicológicas y conductuales asociadas a la demencia. Las más comunes son las alteraciones del pensamiento, las ilusiones y alucinaciones, ¿ya? La agresividad, la ansiedad, la apatía, la irritabilidad, las vocalizaciones repetidas, el aumento del apetito, la depresión, momentos de euforia, la desinhibición, sobre todo en algunos tipos de demencia, como por ejemplo la frontotemporal de tipo variable frontal, ¿ya? La hiperactividad motora, las alteraciones del sueño, la disminución del apetito también. Algunas clasificaciones breves de las sintomatologías psicológica y conductual de las demencias son aquellos síntomas conductuales de agitación, ¿ya? La interpretación es errónea y síntomas psicóticos, los síntomas depresivos y por último la apatía, ¿ya? Particularmente la apatía es algo que nos interesa mucho porque es la motivación de la persona para realizar cualquier actividad que un profesional de cualquier gama le pueda ofrecer, el no querer, y por lo tanto existen distintos tipos de intervenciones no farmacológicas para motivar y que la persona logre realizar algún tipo de participación. Lo importante nunca es obligar, siempre considerar que la apatía muchas veces es parte del cuadro y sobre todo la apatía se asocia mucho más a las demencias vasculares, ya que generalmente secuela la apatía de este tipo de accidentes.
es muy importante reconocer que más allá de los distintos tipos de demencia que existan y los distintos tipos de síntomas que existen, debemos recordar que no es una persona con demencia en mayúscula, sino que es una persona en mayúscula con una demencia. Nunca debemos dejar de observar a la persona que está detrás, su historia de vida. Y en el caso de nosotros como psicólogas y psicólogos, debemos siempre identificar y devolver la palabra, lo que muchas veces se transforma en objetos de cuidado. Con esto finalizamos la videoclase. Es importante revisar el material anexo que tenemos en campus y nos volveremos a ver en una próxima videoclase.